Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo, reconstructivo y escritor. Y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio hablando con tu niño interior. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante fuerte que es la depresión. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decretado que este día sea como el Día Mundial de la Depresión. Es un día donde se habla sobre esta enfermedad. Y la depresión, para empezar, es una enfermedad como muchísimas otras enfermedades, que pueden tener muchos componentes o muchos factores, para explicar su origen o su raíz o el por qué le da depresión a un ser humano, o un ser humano puede llegar a sufrir de esta enfermedad. Un saludo muy especial para María Isabel Uribe Vázquez, que nos está viendo en este momento. Un abrazo para ti, María Isabel, un abrazo y un saludo especial para todas las personas que nos están viendo aquí en Colombia, que nos están viendo en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en México, en España, en Panamá y en todos los lugares del mundo donde nos empiezan a ver. Qué maravilla que nos reportaran sintonía, así como nos han reportado de Chile, de Uruguay, de Panamá, de España. Que las personas que nos estén viendo nos saluden, nos den una manito arriba o un corazoncito y nos digan también desde qué lugar del mundo nos están viendo, nos están siguiendo. Ya les decía ahorita que la depresión suele ser causada por una combinación de factores biológicos, genéticos y psicológicos. Por ejemplo, la pérdida o muerte de alguien cercano, de un familiar, de un ser querido, puede ser causante de la depresión también, incluyendo el divorcio de los padres cuando eres niño o niña o incluso adulto. Si ves que tus padres siempre tenían una relación bonita, una relación maravillosa y se separan, se divorcian, esto también puede crear o generar tensiones de vida constantes que pueden contribuir a sufrir la depresión. Así también la tensión que pueden experimentar muchos jóvenes, jovencitos y jovencitas, cuando se inscriben en la universidad. Su primer año universitario también puede contribuir a que empiecen a sufrir de la depresión. Así también como hay gran evidencia de que el uso y el abuso del alcohol y de las drogas pueden desempeñar en un papel muy fuerte en el caso de la depresión. Pueden desencadenar un estado depresivo grave y mayor. Por eso el uso de las drogas alucinógenas y del alcohol, así como afecta el organismo de muchos seres humanos a nivel físico, también a nivel psicológico y emocional pueden contribuir a que las personas puedan llegar a sufrir de la depresión. Recuerden que hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decretado que es el Día Mundial de la Depresión. Hola Andrés, saludos. ¿En qué lugar del mundo te encuentras en este momento? En estos días estaba en Japón. Vamos a ver dónde estará Andrés hoy. Un saludo para ti, Andrés, abrazo desde aquí, desde Colombia. Muy bien, entonces la depresión, como ya habíamos dicho, hoy la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha decretado que es el Día Mundial de la Depresión. Y Colombia, por supuesto, no se escapa de estos niveles o grandes estadísticas que están muy altas sobre la depresión. Ahora, ¿cuáles son los signos de la depresión? Sin ahondar mucho en el tema, que ya hemos venido hablando de él y he estado escribiendo, publicando en pastorgarcia.com algunos artículos sobre la depresión. Igual puedes ingresar allí en pastorgarcia.com y hoy hemos publicado otro artículo más que habla sobre la depresión. Ahora, ¿cuáles son los signos de la depresión? Voy a hablar de algunos, no voy a hablar en forma, digamos, genérica o global desde las diferentes medicinas o enfoques, sino que voy a hablar solamente desde la parte psicológica, pues como desde lo más superficial, como para que tengan una idea más o menos, una idea clara
sobre cómo es la depresión y sobre cómo se presenta la depresión. ¿Cuáles son los signos de la depresión? La depresión se dice que afecta el funcionamiento emocional, ¿sí? Y cognitivo y físico también, además la parte física y el comportamiento de las personas, de una forma u otra. Una persona deprimida puede detectarse por pensamientos negativos contra sí misma, por centrarse en experiencias desagradables, o también una persona que piensa o cree de sí misma que es un fracaso, que es una fracasada o un fracasado en la vida, de que nada de las cosas que hacen le sale bien, y no solamente esta creencia, sino del hacer esta afirmación o tener esta creencia de sí misma, estar acompañada de una profunda tristeza y de un dolor intenso. Se dice que cuando la persona, y pues hay evidencia científica de eso, está comprobado que cuando la persona pasa de 2 a 3 semanas con un bajo estado de ánimo, un desgano por la vida, con problemas o alteración del apetito, que está encerrada en sí misma, que solamente quiere dormir, que ya no le encuentra sentido a nada, que no disfruta de las cosas de la vida y está constantemente ese deseo de esa tristeza profunda, esa angustia profunda, se dice que esa persona está en un cuadro depresivo, ya está sufriendo de depresión, ¿sí? Entonces muchas de esas personas sienten que o experimentan o se sienten o perciben a sí mismas que son como un fracaso, ¿sí? Puede sentir como si él o ella también es una carga para los demás, una carga para la familia, para los otros, para los compañeros de la escuela, del estudio, de la universidad, para los compañeros de la empresa. Generalmente los miembros de la familia y los amigos más cercanos pueden notar otros cambios o muchos de estos que he mencionado en la vida de la persona. Además, su tristeza o su infelicidad, cuando la persona no experimenta felicidad, sino todo lo contrario, una infelicidad, el sentirse completamente opaca, apagada, ¿sí? A continuación voy a presentar también algunos puntos sobre los síntomas más frecuentes en las personas que están experimentando o que se perciben a sí mismas deprimidas o depresivas o que están pasando por algún cuadro depresivo. La depresión igual, según los síntomas que puede estar presentando la persona, puede tener diferentes connotaciones, ¿sí? Se habla de depresión leve o moderada. Se habla de depresión grave, depresión leve, depresión moderada, depresión grave o depresión crónica, ¿sí? Vamos a ver algunos de los síntomas, digamos, más comunes que se pueden ver, no digamos normales, porque la depresión no es normal ni los síntomas son normales. Vamos a hablar de los síntomas más comunes que se pueden dar en la depresión, síntomas de la depresión. Vamos a ver algunos de estos síntomas. A nivel emocional, uno de esos síntomas es la pérdida del placer en casi todas las actividades, ¿sí? Es decir, la persona que disfruta o que disfrutaba comúnmente de salir todos los días a trotar, a caminar, a hacer ejercicio y actividad física, de repente deja de hacerlo. Que le gustaba mucho platicar, dialogar con los amigos y deja de hacerlo. Este es otro de los síntomas, y es que deja de platicar con los amigos, de conversar, de estar en esta clase de actividades sociales. Otra, de ir al cine, de leer buenos libros, y en lugar de eso lo que hacen es quedarse quietas, pensativas, o de mirada perdida, o de encerrarse en un cuarto oscuro solamente a dormir. Estos son síntomas pues a nivel de la parte emocional. También la irritabilidad, es que se vuelven personas muy irritables, explotan con facilidad, son poco tolerantes ante la frustración.
También hay un sentimiento de desespero, que se sienten desesperados, ansiosos. También la depresión muestra cuadro de ansiedad. Y hay también un trastorno mixto que se llama de ansiedad y depresión, pero no es necesariamente este, sino que generalmente toda depresión genera un poco de ansiedad. La persona se siente un poco ansiosa y también, en este caso, la persona se siente indefensa o indefenso ante esta situación o ante este sentimiento, grado de tristeza profunda o angustia profunda. Se siente indefenso o indefensa ante esta situación que está viviendo, que está padeciendo y sin saber cómo afrontarlo. Otra cosa es que las personas se sienten inútiles, una sensación o sentimiento de inutilidad, y es que no se sienten útiles, que no se siente útil ante la vida, que no se siente útil ante sí mismo, ante sí misma o ante la sociedad. Estas personas también, una persona con depresión se puede sentir o puede sentir un sentimiento de culpabilidad, de sentirse culpable, de que tiene la culpa de algo, ¿sí? O de autoculparse a sí mismo, a sí misma de alguna situación. La culpa es algo que está muy presente en estas personas que están sufriendo depresión. Esto en el campo emocional. Ahora vamos en el campo cognitivo, y es la pérdida de la concentración, lo que yo decía ahora, de la persona que se eleva. De repente está haciendo alguna tarea y pierde completamente la concentración, se desconectan de sí mismo. Esto en la parte cognitiva. También una persona con depresión tiene muchas dificultades o mucha dificultad para la toma de decisiones, para tomar decisiones y para tomar las decisiones correctas. Claro, la depresión ha tocado su vida, está en un profundo sentimiento de dolor psicológico, de dolor emocional, de una angustia profunda, y en ese estado es muy difícil saber tomar decisiones y, como decía ahorita, tener una buena concentración y tomar decisiones. Esto también les afecta a la memoria. La depresión también le genera dificultad en la memoria para, ya decía anteriormente, tomar decisiones, y la depresión afecta a la memoria. En la situación en que a veces se desconecta y no sabe dónde está, que olvida las cosas con facilidad, que intenta recordar cosas que pueden ser importantes para la vida, para ese momento, y simplemente no las recuerda, porque la depresión también afecta esa parte de la memoria. Otro punto en la parte cognitiva es que la depresión genera en el paciente pensamientos suicidas o ideaciones suicidas, y es que piensa en quitarse la vida, en autoflagelarse o en autoeliminarse, en quitarse la vida para evitar ese dolor, porque el dolor emocional que puede estar experimentando una persona con depresión llega a ser muy fuerte, llega a ser muy poco llevable, poco tolerable ante ese dolor, ante esa frustración o ante ese dolor emocional. Entonces vienen los pensamientos suicidas, las ideaciones suicidas. También puede estar acompañado de pensamientos pesimistas, y es que la persona va a tener un pensamiento muy pesimista hacia sí misma, hacia sí mismo. Y luego el pensamiento optimista por la vida, todos esos elementos optimistas ante la vida desaparecen y son sustituidos por pensamientos pesimistas sobre sí mismos, sobre sí mismas y sobre la vida. Ahora, en la parte física, ya lo decía ahora, hay cambio a nivel del patrón de los sueños, del dormir. Algunas personas les da por meterse en un cuarto oscuro y meterse en su lecho, en su cama, y dormir todo el día, toda la noche, toda una semana o varias semanas. Y
Otras es que es todo lo contrario, les altera completamente el sueño y pueden perder el sueño y van a estar todo el tiempo despiertas en profundo dolor, con ese dolor emocional que genera la depresión. Mientras muchos van a estar completamente en un sueño profundo y no quererse levantar, parar de su cama, otros van a estar despiertos todo el tiempo, sin sueño, o sintiendo el sueño pero sin poder dormir, sin aliento, sin ánimo, sin la energía o el poder suficiente para ir a dormir. También se da en la parte física el cambio del apetito. Muchas personas que comen de más a grandes cantidades, que van a comer casi que compulsivamente, y otros es que van a tener una ausencia total del apetito, que no van a experimentar el hambre, la sed, el apetito, no van a tener ganas de comer ni de beber. Esto es en la parte física, síntomas pues de la depresión. Otra cosa es una fatiga crónica, cansancio muy fuerte, pérdida de la vitalidad, pérdida de la energía. Esto también en la parte física para las personas que pueden estar sufriendo depresión. También la falta de apetito o deseo sexual es muy común en las personas que están pasando por episodios depresivos o que sufren de depresión, y es que les falta el apetito o el deseo sexual, o se les altera esa parte de la sexualidad. Y a nivel comportamental o a nivel del comportamiento, las personas deprimidas o personas que están pasando por un episodio depresivo es que están distraídos o retraídos, elevados, ¿sí? Parecido a lo que pasa también con las funciones cognitivas, que se desconectan de sí mismos. Otro es que lloran constantemente, hay mucho llanto, hay muchas lágrimas, y esto en la parte del comportamiento. Personas que están en la empresa y de repente resultan llorando, están en el trabajo y tú les ves que están llorando y tú les preguntas ¿y qué pasa? Y muchos dicen, no, es que siento muy triste o siento una angustia muy grande en mi alma, y otros responden, es que no sé por qué, solo siento y siento, deseo y deseo de llorar. Bueno, los que se comunican pues hablan de eso, y de cierta forma cuando tú te comunicas te sirve un poco, pero es más duro cuando la persona está sufriendo depresión y no se lo notifica a nadie, no se lo comunica a nadie y llora solitariamente, es mucho más fuerte. La persona también se siente a sí misma despreciado o despreciada, ¿sí? Y descuida mucho también la apariencia, descuida su apariencia física, y es que empieza a descuidarse mucho a nivel físico, así como a nivel emocional se siente, lo quiere representar en la parte física. Perdón, no es que lo quiera representar, sino que lo representa, porque por supuesto nadie va a querer estar deprimido, nadie va a querer estar sufriendo de depresión. También esta persona se desconecta tanto de sí misma en la parte del comportamiento que empieza a sacar de su vida las responsabilidades. Deja de ser ya una persona responsable con su vida, desprecia la responsabilidad, le molesta las responsabilidades que tiene en sí mismo. Son las personas que empiezan a faltar también a la empresa, a la oficina, al trabajo. En el caso de los estudiantes que empiezan a faltar a clase, a saltarse las clases. Entonces esto que les he tratado hoy son algunos puntos, en algunos niveles, en el emocional, en el cognitivo, en el físico y en el comportamental, a nivel de comportamiento, sobre los síntomas depresivos, los síntomas que puede presentar una persona que está sufriendo de depresión. Dice Marisabel por allí, pastor, se está cayendo mucho el internet. Ok, aquí no lo percibo, pero ustedes lo pueden percibir. Bueno, vamos a ver si se puede arreglar de acá. Aquí me dice que todo está correcto.
Yo a veces cuando veo que hay alguna falla igual la organizo. Un saludo muy grande para ti también, María Isabel. Gracias por estarnos viendo, por estarnos siguiendo. Muy bien, ante todo esto que hemos hablado hoy de la depresión, surge entonces una pregunta, un interrogante. Bueno, ¿y cómo tratar la depresión? Pues bueno, hay muchísimas formas de tratarla. Y es que lo ideal, lo primero es que vayas con el psicólogo o con el médico, ¿sí? Pero yo sugeriría que el primer paso ante signos de depresión vayas primero con el psicólogo, con el psicoterapeuta que tenga experiencia en el manejo de este tema, ¿sí? Dice María Isabel, pastor, está muy interesante el tema de... Claro que sí, María Isabel, gracias. Entonces, ante algunos síntomas de depresión, algunos síntomas que te den a sospechar o a entender o saber que posiblemente estás iniciando un proceso depresivo, lo ideal, número uno, ir con el psicólogo. Muchos médicos lo que pueden hacer muchos médicos es remitir, a menos que el médico también sea psicólogo, pues podría hacerte o iniciarte un tratamiento psicológico adecuado, pero lo ideal ante una depresión, lo primero es ir donde el psicólogo. Ya el psicólogo determinará si esta depresión es a nivel psicológico, emocional, fisiológico o bioquímico, y si no fuese de la parte de la competencia del psicólogo, ya le remitiría inmediatamente con el psiquiatra, que el psiquiatra es el médico experto en psiquiatría, especialista en psiquiatría, que ya desde otro abordaje, a partir de psicofármacos, vienen a regular un poco la bioquímica del cerebro, del cuerpo y del organismo para ayudar que los niveles de depresión bajen. Y a veces se puede dar que esa depresión puede ser también por la ausencia de una proteína o de algún componente químico del cerebro o del organismo, y allí ya sería competencia del psiquiatra. Más cuando es una depresión que tiene su origen en factores emocionales o problemas familiares, es completa competencia del psicólogo, que a través de la psicoterapia, psicólogo y psicoterapeuta, que a través de la psicoterapia, el modelo del diván o de estar sentado, de hablar sobre sus cosas, sobre sus problemas, sobre sus situaciones, y a través de herramientas muy poderosas que usa el psicoterapeuta y que se dan también en la psicoterapia, como la catarsis. Yo hablé en estos días y escribí un artículo por ahí sobre la catarsis, que es importante que lo lean, lo pueden encontrar en pastorgarcia.com. Elementos o herramientas como la abreación, la catarsis, donde el paciente tiene un insight, tiene una iluminación o esclarecimiento sobre lo que está sucediendo en su vida, y entonces vienen las lágrimas, viene el llanto, viene el dolor. Todo esto ayuda a que el paciente se vaya recuperando de dicha depresión. Y cuando la depresión es muy severa, siempre se recomienda ir con especialistas en esta área, o que busquen terapias muy poderosas, muy concretas, que directamente vayan al núcleo o a la raíz del problema que ha generado la depresión, esa depresión, y la persona se pueda sanar y se pueda curar. Desde mi experiencia como psicoterapeuta y con experiencia de casi 20 años escuchando personas, yo recomiendo la terapia regresiva, reconstructiva, como una de las mejores psicoterapias en el momento, en la actualidad en el mercado, para tratar los problemas depresivos, tanto si es una depresión leve, o si es una depresión moderada, o si es una depresión mayor, una depresión aguda o crónica. Por supuesto que si esta depresión tiene componentes bioquímicos que tengan que ver con la parte médica, allí ya se remitiría al psiquiatra, pero lo ideal es que si tú estás sufriendo depresión, vayas primero con el psicólogo, para que sea pues como el conducto regular, sí, que vayas primero donde el psicólogo a presentar pues el problema, tu situación, si sospechas que estás pasando por un momento depresivo.
Les decía, la terapia regresiva reconstructiva es una de las mejores psicoterapias para tratar la depresión, y ir incluso en el tiempo, en tu mente, en el cerebro, hacer el viaje maravilloso y llegar hasta la raíz, hasta el primer momento en tu vida donde inició ese momento de la depresión. Tú puedes decir, pastor, es que la depresión me inició cuando cuando ingresé a la universidad y inicié mi carrera profesional. Allí fue que me inició la depresión. Bueno, allí fue donde tú fuiste consciente de la depresión, pero posiblemente la depresión ya estaba ahí, solo que estaba dormida. Entonces, en la terapia, ¿qué hacemos? Ir hacia el pasado y descubrir cuáles fueron los posibles factores que ayudaran a que viniera la depresión a tu vida. El entrar a la universidad y que sintieras por primera vez la depresión, ese fue el detonante que despertó la depresión que posiblemente ya estaba allí. Y es posible que también se pudo empezar a sufrir allí por alguna situación, pero generalmente los trastornos del estado del ánimo, la depresión, las tendencias suicidas o ideaciones suicidas, todas tienen una génesis, una raíz que generalmente viene desde la niñez o desde que eras un fetito, un bebecito así pequeñita en el vientre de la mamá, o desde mucho antes de nacer, a través de las vivencias de papá, de mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos y demás personas del árbol genealógico atrás. Y todo esto, por supuesto, se trata maravillosamente con la terapia regresiva reconstructiva. Ustedes en pastorgarcia.com, cuando ingresan ahí en la parte final, pueden ver después de donde están los libros, lo de Amazon, todas estas cosas, pueden ver un área de testimonios. Y allí muchas de esas personas, la mayoría de personas que allí están dando testimonio, que hay personas de España, de Panamá, de México, del Perú, donde más hay allí personas de Estados Unidos, la mayoría de ellas fueron personas que pasaron por episodios depresivos y que pasaron ya el proceso terapéutico conmigo y se dan cuenta que hay hasta fechas de personas que llevan, no sé, que dieron su testimonio hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y allí están. Evidenciando que por supuesto esta terapia que se les aplicó, la terapia regresiva reconstructiva que les aplicó Pastor García, esta terapia les sirvió y les sanó completamente de la depresión. Ahora bien, si usted inicia un proceso psicoterapéutico con terapia regresiva reconstructiva o con cualquier otra terapia, recomiendo otras como la Gestalt. La terapia Gestalt es maravillosa también para esto, la psicoterapia Gestalt o Gestalt, como tú la quieras llamar. Lo que te recomiendo es que si inicias el proceso lo termines, y eso con 1 o 2 sesiones, eso nadie tiene, porque esto no es magia, ni es brujería, ni es curar con no sé, con cosas mágicas, no. Esto es un proceso científico, psicoterapéutico, serio, y que a veces requiere de un poco de tiempo. Que hay situaciones récords de personas que han pasado por mi consulta y que en 2, en 3 meses se han curado, como el caso de un jovencito que aparece por ahí que en un trabajo de una Semana Santa, trabajamos toda la semana y hacíamos terapia todos los días, hijo de una médica a quien amo mucho, que es la doctora Neila. Ella me lo envió en una Semana Santa. Este jovencito trabajó toda la semana conmigo y en una semana él se sanó de la depresión, pero fue trabajo todos los días y fue un trabajo muy intenso de una semana. Hay esos casos récords como de personas de 2 meses, de 3 meses, que son récords, pero no todos tienen la misma capacidad de curarse en el mismo tiempo. Además, en el caso del jovencito del cual estoy hablando, el cual cuando asiste a consulta lleva menos de 1 año sufriendo depresión. Ya para una persona que lleva más de 3 años, más de 5 años, 10 años, o que, como muchos pacientes dicen, no, es que toda la vida he sufrido de depresión, allí ya es más complejo y el trabajo puede ser mucho más largo. Pero igual hay esperanza para ti. Siempre hay una esperanza y siempre puedes llegar a alcanzar tu nivel de felicidad, o por lo menos de liberarte de la depresión y poder tener una vida feliz, una vida diferente sin la depresión. Entonces, por eso te recomiendo. La terapia regresiva reconstructiva es una de las psicoterapias más poderosas que yo conozco y recomiendo en el mundo para tratar
la depresión, la enfermedad de la depresión o trastorno de la depresión, como lo quieras ver. Y es importante, vuelvo y lo digo una vez más, que si inicias el proceso, por favor lo termines, ¿sí? Para que puedas decir, esta terapia es efectiva. Ese era el tema que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy, queridísimos amigos y amigas que me siguen en este espacio, en el Facebook Live de Hablando con el Niño Interior. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerda visitarnos en pastorgarcia.com. Pones en el navegador simplemente Pastor García, mi nombre y apellido, pastorgarcia.com. Y listo. O simplemente Pastor García, así como suena, pastorgarcia.com. Le das enter y allí va a estar mi página web, donde vas a poder ver más artículos sobre la depresión, vas a poder ver temas sobre la depresión, algunos videos, vas a ver también algunos artículos y material sobre el niño interior y sobre la terapia regresiva reconstructiva, también como mis servicios terapéuticos y profesionales que te ofrezco con mucho amor, y que si los quieres tomar, para mí va a ser muy placentero poder trabajar contigo y ayudarte a llegar a la otra orilla, ayudarte a pasar el puente y llegar a esa orilla donde tú siempre has anhelado llegar. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo soy Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo y escritor, quien te dice que sanando a tu niño interior, a tu niña interior, serás muchísimo más feliz. Bendiciones y